Aleluya. Diga conmigo, Jesús, eternamente reinarás. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Puede tomar asiento. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Siempre es bueno estar aquí con ustedes. Gracias a Dios que nos da la vida, nos da salud, nos da fuerza, nos da todo para que podamos estar bien semana tras semana. Somos agradecidos de Él porque Él nos da todo lo que hoy tenemos, todo lo que somos, es gracias a Él. Amén. ¿Cuántos creen igual que yo así? ¿Cuántos dicen amén a eso entonces? Gloria a Dios. Qué buen tiempo de alabanza. Y vamos a ir a la palabra de Dios, que es como Jesús dijo. La palabra de Dios es un alimento espiritual. Nos limpia la mente de las cosas equivocadas y nos añade las cosas correctas que debemos pensar. Amén. Así que vamos, antes de partir con la palabra, vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, por este día que nos das, este nuevo domingo, en este mes de junio, Señor. Sabemos que hoy estemos vivos, que estemos sanos, que tengamos cierto aire para respirar, nuestros pulmones, Señor, para poder respirar aire. Todo lo que tenemos, Señor, todo lo que tenemos gracias a ti, Señor. Sin duda, Padre, somos el reflejo de tu amor. Y si hoy estamos bien, estamos sanos, estamos alegres, estamos con deseo de avanzar, Señor, es por causa de tu amor, Señor, es por causa que tú nos tienes así como somos, Señor. Somos el resultado, Señor, de tu amor por nuestras vidas, Señor. Y aquí estamos una vez más, Señor, para aprender más de tu palabra, para aprender más, Señor, de tu sabiduría, de tu inteligencia, Padre, para que podamos seguir avanzando, seguir creciendo y nunca ser engañados por las mentiras del diablo, Señor. Porque cuando conocemos tu palabra, Señor, jamás seremos engañados por el diablo. Gracias por tu palabra que es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta dividir alma, espíritu, mente y coyuntura. Ella que tiene poder, Señor, para hacernos cambiar y mostrarnos, Señor, el camino que debemos andar. En el poderoso nombre de Jesús y todos decimos amén, aleluya. Voy a poner aquí mi tiempo también para no alargarme, porque uno tiende a alargarse, amén. Amén, pero tengo esto que me avisa. Bueno, querido, hemos estado hablando en estos domingos, cosas que hemos reflexionado, como primero que todo entender que somos la máxima creación de Dios, fuimos hechos a su imagen y semejanza, entonces nosotros como seres humanos, como personas, somos demasiado importantes para Él. Y para eso, ¿cierto?, tomamos como base lo que dice el libro de Efesios capítulo 2, verso 10. Ponga su teléfono en silencio para que no distraiga a los hermanos. Ande en amor con su hermano. Efesios capítulo 2, 10, ¿cierto?, que es lo que hablamos sobre la importancia que tenemos para Dios, porque necesitamos primero, para poder hacer lo que Dios nos manda hacer, primero tenemos que vernos como Dios nos ve. Y sabemos, ¿cierto?, en este sentido, lo que dice aquí el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 10, dice la Nueva Traducción Viviente: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros en tiempos atrás. Entonces aquí queda bien evidente y bien claro que nosotros somos la obra maestra de Dios. O sea, como vimos un gran artista,
eh, muchos artistas famosos encontramos, ¿cierto?, en la historia de la humanidad, y cada uno se caracteriza por alguna obra maestra, algo que lo destaca. Da Vinci, la Mona Lisa, y así diferentes artistas que algo hicieron, alguna pintura, alguna escultura, que los caracteriza y los hizo conocidos en el mundo entero, y sus obras valen millones y millones de dólares. Entonces se conoce como una obra maestra. Bueno, para Dios, que es el creador de todas las cosas, para el creador el único creador que es diferente a todos los creadores. ¿Por qué es diferente? Porque Leonardo da Vinci crea, ¿cierto?, una pintura, pero en base de cosas que él ya tenía, como un lienzo, como pinturas, quizás hasta una fotografía. Entonces ellos son creadores de otro tipo de creación. Son creadores de cosas que ya existían. Pero nuestro Dios es aquel que crea y que creó algo de la nada. Es el único creador que tiene el poder de crear algo de la nada. Y cuando nosotros estudiamos el primer capítulo de Génesis, capítulo 1, nosotros vemos que cuando Dios crea el cielo y la tierra, cuando Dios crea el universo y cuando Dios crea a los animales, a los animales acuáticos, los animales ciertos domésticos, a los animales ciertos del campo, y cuando Dios crea al hombre, la palabra hebrea que usa Moisés para escribir el primer capítulo de Génesis es la palabra, cuando dice y Dios creó, esa palabra hebrea es bará, no barak, barak es la bendición, bará. Bará es la palabra hebrea que se refiere a crear algo de la nada, a crear algo de lo que no existía. Nosotros los animales, tenemos en el principio Dios creó los cielos y la tierra, la creación del cielo y la tierra, los animales, y nosotros somos la única especie que fue creado de la nada, nunca había existido antes. Fue creado del cero, fue creado de nada. Y Dios nos creó del nada para hacer algo poderoso. Por eso que somos la obra maestra. Somos la obra maestra de Dios. Y es necesario yo entender esto para yo mirarme a través de los ojos de Dios. A través, ¿cierto?, de esa lupa de Dios que nos puede ver quiénes somos. Agrandarnos para ver quiénes somos. Una lupa, cuando alguien usa una lupa es para agrandar algo que se ve pequeño. Entonces tú tienes que mirarte con la lupa de Dios para verte con la grandeza que Dios te ve, para verte con ese potencial que hay en ti. La otra vez leía de un hombre de Dios que decía que Dios nos colocó con un potencial, y ese potencial está dentro de ti. Ese potencial Dios lo colocó dentro de ti para realizar algo extraordinario. Y ese potencial que está en ti solamente va a poder salir de ti hacia el exterior cuando tú te logras comenzar a ver como Dios te ve. Si tú te ves como Dios te ve, tú vas entonces a no mirar tus defectos, sino que vas a mirar esos defectos para cambiarlos. Vas a mirar que tienes defectos, pero para hacer los cambios y no quedarte en el defecto. Porque a medida que nosotros vemos los defectos que nos muestra la propia palabra que tenemos, Dios nos los muestra para condenarnos y para apuntarnos. Porque Dios no es alguien que te apunta y te condena. Dios es alguien que te muestra los defectos que tú tienes para que tú los reconozcas y tú cambies, hagas los cambios. Y eso se conoce como arrepentimiento, que era lo que Jesús hablaba cuando decía la palabra griega metanoia. De hecho, los jueves nosotros tenemos un culto de los jueves que le titulamos metanoia, que viene de la palabra griega de arrepentimiento, que es cambio de mentalidad. Entonces, cuando estamos estudiando la palabra, nos damos cuenta de que tenemos fallas. Nos damos cuenta de que hay cosas que estamos haciendo bien, pero otras que no las estamos haciendo bien. Entonces, esto se trata, ¿cierto?, de cuando vamos viendo lo que no está bien, empezar a sacar lo malo para poner lo bueno.
Cuando nos endurecemos a esos cambios es cuando la persona deja de crecer, entonces ese potencial que está dentro de nosotros comienza a quedar solamente en un potencial. En la física se llama como la energía potencial cuando uno estudia la física, la energía potencial. Hay una energía que está ahí acumulada adentro, que solo va a aflorar cuando tú la accionas. Entonces esa potencial que está dentro de ti, que Dios lo colocó con dones, con talentos, con cosas que solamente tú lo puedes hacer, solo va a aflorar en ti cuando tú comienzas a ver las fallas que tienes en ti y a mejorarlas, a hacer los cambios. Si no hay cambio de mentalidad, no hay entonces mudanzas en nosotros. No podemos, ¿cierto?, poder disfrutar de lo máximo que Dios tiene. Lo máximo, hay un máximo que está dentro de ti. Y este hombre decía, nosotros llegamos a la tierra para salir vacíos. Nosotros llegamos a la tierra llenos de un potencial, pero tenemos que salir vacíos. O sea, entregar todo ese potencial, entregar todo lo que Dios nos dio para hacer el plan de Dios, para hacer el propósito de Dios. Y eso obviamente que va a estar relacionado a mi obediencia con Dios, a mi obediencia con la palabra. Entonces, hemos aprendido que Dios nos ama, que Dios nos dio un potencial, que Dios nos creó para grandes cosas, aunque a lo mejor hoy todavía no lo descubrimos, pero lo vamos a ir descubriendo a medida que vamos estudiando la palabra, a medida que vamos practicando la palabra, vamos descubriendo ese potencial que está en nosotros. Y lo otro que hemos hablado, que Dios nos creó para algo. Dios nos creó para hacer algo. Y ese hacer algo no está relacionado a ser un ingeniero, un arquitecto, un papá, una mamá, un dueño de propiedades, un dueño de un supermercado, un dueño de una multitienda, un dueño de un banco. Eso hemos visto que eso no es propósito, eso es añadidura. Añadiduras vienen para poder hacer un propósito, pero ese no es el propósito de nuestra existencia. El propósito de nuestra existencia es un propósito que Dios lo colocó y está relacionado también a ese propósito general. Hay un propósito general que es que nosotros podamos predicar este evangelio a toda criatura, que nosotros podamos predicar la palabra a las personas y puedan ser salvas y no ir al infierno. Ese es un propósito general. Pero en ese propósito general también hay un propósito específico que Dios tiene para cada uno. Y cuando nosotros lo vamos descubriendo, vamos, ¿cierto?, entrando en esa plenitud, entrando en ese propósito que Dios creó para nosotros. Pablo también lo explica cuando habla en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Está escrito en la Nueva Traducción Viviente. Y sabemos que Dios hace todas las cosas que cooperen para el bien de quien los aman, de quienes lo aman. Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Diga propósito. Aquí dice Pablo el propósito que Dios tiene para ellos. Diga para mí. Entonces, Dios tiene un propósito. Dios te dio el potencial. Y Dios te dio, ¿cierto?, la autoestima para decirte que Él te ama, para que tú te la creas, para que tú te mires a través de cómo Él te mira, como su obra maestra. Entonces, y cuando estamos en modo fallas, tenemos que salir del modo fallas pidiendo perdón, cambiando, y no quedándonos siempre viviendo en el modo de falla y teniendo conmiseración de nosotros mismos, diciéndonos a nosotros mismos, yo no puedo, es difícil, es imposible. De hecho, los que ya llevamos años estudiando de la palabra de Dios, sabemos que de nuestra boca esas palabras ya no existen y no pueden salir de nuestra boca, porque la vida y la muerte están en el poder de las palabras.
Entonces ya de nuestra boca ya no sale esto es difícil, esto es imposible, yo no puedo, qué difícil, hoy me muero de hambre, hoy qué difícil está todo, hoy que todo está mal. Esas palabras ya no salen de la boca de una persona que ha renovado su mente, porque nosotros caminamos de acuerdo al padrón de la fe, hablando lo que queremos ver, hablando lo que dice Dios. Y Dios nunca tiene imposibilidades. Y como somos hechura de Él, en nosotros tampoco hay imposibilidades. Como somos hijos de Él, somos hijos de Él, en nosotros no puede haber la palabra yo no puedo. En nuestra boca no puede existir la palabra es difícil, estoy mal, estoy enfermo. De nuestra boca no puede estar saliendo esas palabras. ¿Qué tiene que salir de nuestra boca? Lo que Dios nos ha enseñado. Hablar fe. Estaba reflexionando hoy día antes de llegar a la iglesia y el Señor me decía, cuidado, me decía a mí. Cuando alguien te diga, pero pongámonos en el caso que no diera cierto. Entonces, eso es típico de la gente que está influenciada por el diablo cuando tú le estás hablando un plan que tú tienes y en ese plan que tú tienes, que tú estás convencido, te viene el diablo a poner la duda. Y te dice, pero bueno, pero pongámonos en el caso nomás, pero ponete en el caso nomás. Y parece que parece que no está malo eso. Pero diga, eso es diabólico. No deje que nadie lo ponga en el caso. No deje que nadie, pero en el caso, mira, tú le respondes, para mí no hay caso, porque la fe cree y nunca deja de creer. Entonces, si yo me pongo en el caso, me estoy poniendo en el caso que no funcione, que la fe no funcione. Y quiero decirte algo, que la fe siempre funciona. Entonces no me voy a poner en el caso que no funcionara, en el caso que no me sanara, en el caso que no me saliera el negocio, en el caso que no me llamaran del trabajo, en el caso que chocara, en el caso que me diera cáncer. Nunca me voy a poner en el caso, porque eso es el diablo queriendo meterse en mi mente y en mi boca. Entonces yo voy a creer. Y hemos aprendido que el creer es creer hasta el final. Es creer hasta el final. Pero el diablo le hace perder a la gente todo. Porque siempre lo pone, pero ponete en el caso que no salga el negocio. Ponete en el caso que no encuentres a tu esposo o esposa. Ponte en el caso, po. Y va la persona y se pone en el caso. Y perdió. Porque ahí va a razonar. Entonces no nos ponemos en casos, querido. Entienda eso. La fe cree hasta ver el resultado. La fe cree hasta ver. Así es la fe. Amén. Entonces Dios tiene un propósito para ti. Y la gente dice, pero ponte en el caso que no cumple el propósito. Entonces, no me voy a poner en ese caso. Me voy a poner en el caso que tengo que hacer todo de mi parte para obedecer, para cumplir el propósito que Dios ya creó para mí. Aleluya. Y fíjate que hemos visto del amor y de propósito. Pero hay algo que, como Dios es tan bueno, para que nosotros podamos cumplir el propósito, Él nos dio el potencial, Él nos dio, cierto, nos hizo a su imagen y semejanza. Y algo más importante que también Dios ha hecho, y se relaciona a la persona del Espíritu Santo. Porque para poder cumplir el propósito, el Señor va a accionar el poder del Espíritu Santo. Fíjense que
El Espíritu Santo es como conocido como dentro de la Trinidad, porque sabemos que hay una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dentro de la Trinidad, el Espíritu Santo es conocido como el poder ejecutivo. Diga poder ejecutivo. ¿Qué significa que sea el poder ejecutivo? Él es el que hace las cosas. Él es el que arma el escenario. Yo estaba reflexionando sobre eso y el Señor me lo mostraba al Espíritu Santo como el director de una película. Fíjate que el director de una película, él ya tiene, ¿cierto?, toda la historia, el principio y el fin. Dios. Principio y el fin, Dios ya lo tiene, ¿o no? En una película hay principio y fin. Hasta las series tienen principio y fin. Y el director prepara la escenografía, prepara las escenas, prepara los personajes. Y el director, ¿cierto?, de la película hace todo, ¿cierto?, para preparar para que el personaje entre cuando él dice acción, y ahí entra el personaje. Y ahí empiezan a intervenir varios personajes de una historia. Y en esa historia, ¿cierto?, ya está toda la historia preparada. Está todo el capítulo ya está preparado, ya está todo ensayado. Entonces, cada vez que los hombres de Dios entran en acción, entra en la acción el Espíritu Santo. Incluso cuando Dios entra en acción, el Espíritu Santo entró en acción en el principio. Fíjense en el primer capítulo de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio creó, bará, en el hebreo, bará. Acuérdense que el Antiguo Testamento no fue escrito en español ni en inglés, fue escrito en hebreo. Y la palabra, y en el principio creó, esa palabra hebrea es bará, que significa crear algo de la nada. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, siempre que Dios acciona algo, Dios acciona los tiempos, porque todo tiene su tiempo, todo tiene su estación. Cuando llegó el tiempo del rey David, comenzó entonces a accionar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es parte de esta película, de esta historia que Dios tiene para cada uno de nosotros. O sea, cada uno de nosotros tiene una historia, un capítulo, un libro que Dios ya planeó. Ahora, hemos visto también, y lo vimos que Miles Monroe lo dijo, un autor de liderazgo famoso, que el mayor lugar donde están los mayores tesoros es en el cementerio. Porque ahí está lleno de hombres y mujeres que nunca cumplieron su propósito. Pasaron por la vida y nunca hicieron y nunca cumplieron. Algunos porque nunca llegaron al Evangelio, nunca supieron de Dios, y otros netamente por desobediencia. Porque para entrar en el propósito tú tienes que ir dando pasos de obediencia. Y esos pasos, queridos, son pasos diarios. No son pasos a largo plazo, ni a un mes, ni a un año, son pasos diarios. La obediencia es diaria. Pero a cada paso de obediencia con Dios vamos más, ¿cierto?, entrando y llegando al lugar del propósito, que es un propósito que puede ser, ¿cierto?, en varios años donde estás cumpliendo el propósito. En el caso de David, David era una persona desconocida, era un pastor, era el hermano menor de 7 hermanos. Él era el más joven de los 7 hermanos. Pero cuando se produce una pérdida de propósito de un rey por la desobediencia, porque Saúl, por no obedecer, salió del propósito. Siendo rey de Israel,
Saúl no obedeció al mandato de Dios, entonces Dios le tuvo que sacar, ¿cierto?, la unción, quitar la unción. Y cuando hablamos de la unción estamos hablando de la influencia del Espíritu Santo. Porque es por la influencia del Espíritu Santo que vamos a poder cumplir el propósito. Entonces, Dios, por el Espíritu Santo, influye al profeta Samuel para ungir a otro rey. Pero resulta que este rey no iba a ser rey físicamente en ese tiempo. Tardaron varios años para que David fuera rey de Israel. Pero él fue ungido cuando estaba pastoreando las ovejas de su papá. Cuando el profeta es guiado para ir a la casa de Isaí, Isaí era el papá de David, fue guiado para ir a una familia judía. Y no es casualidad porque David también es una figura de Jesús, en el sentido que David vivía en Belén. David era de Belén, de la ciudad más pequeñita, que fue de donde también nació Jesús, en Belén. Y allá fue el profeta. Y fíjense que el profeta no sabía quién era de los hermanos. Habían justamente 6 en la casa cuando llegaron. Y los 6 tenían pinta, habían algunos que tenían ya pinta de soldado, eran más grandes, más altos. Pero resulta que ninguno de ellos era el rey de Israel, el futuro rey de Israel. Y le dice, ¿dónde está? ¿Tienes algún otro hijo? Y él le dice, sí, tengo uno que está pastoreando, llámalo a él. Era el más jovencito, el que menos tenía pinta de rey. Pero Dios le había dicho al profeta, no te guíes por lo que ves, porque yo no miro el exterior, yo miro el corazón. Yo miro lo que está adentro, yo miro lo que está dentro. ¿Y qué aconteció? Que David fue ungido. La palabra dice, y veámoslo aquí en el libro de Samuel, Primera de Samuel capítulo 16, versículo 11. Después Samuel preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? Samuel, que era el profeta de ese año. Queda todavía el más joven, contestó Isaí. Isaí, que era el papá de David. Pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda a llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto, de hermosos ojos. Y el Señor dijo, este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David. A partir de ese día, luego Samuel regresó a Ramá. Inmediatamente cuando Dios comienza a encarrilar o a converger a un hombre, a una mujer, al propósito para el cual fue creado, entra en operación el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se encarga de ungir al hombre o mujer, de darle habilidades, capacidades, y por otro lado, exteriormente el Espíritu Santo comienza a hacer las conexiones. El Espíritu Santo comienza a trabajar en el exterior, en el mundo exterior, para realizar las conexiones que van a llevar a ese hombre o a esa mujer a cumplir el propósito. Porque Dios nunca va a poder hacer algo en alguien de manera solitaria. El hombre o mujer de Dios, para poder realizar su propósito, va a ser
Dios va a hacer conexiones con personas que ni conoce aún para poder hacer que él pueda llegar a donde Dios lo quiere llevar. Y inmediatamente de este evento comenzamos a ver cómo Saúl ya no tenía la unción. Saúl comenzó a ser atormentado por demonios. Inmediatamente usted puede seguir leyendo esto más adelante y ahí ya comienza a ver cómo el Espíritu Santo ya está trabajando el escenario profético para que se cumpla lo que Dios había llamado a hacer a través de David. El gran rey David que iba a ser conocido por todas las generaciones, al cual Dios estableció profecías, estableció la ley davídica que va a ser después que volvamos con Jesús, después del arrebatamiento, vamos a entrar a la ley davídica, la ley la alianza davídica, donde Dios va a establecer su reinado en la tierra a través de Jesús. O sea, tan potente lo que Dios parte en David, que aún, cierto, vamos a vivir la alianza davídica que es después del arrebatamiento, que son los 1000 años del milenio, conocido como la alianza davídica. Entonces, Dios comienza entonces inmediatamente, cuando Él unge a alguien, Él empieza a trabajar, a darle habilidades a través del Espíritu Santo, porque la unción es la habilidad que Dios te da para que puedas cumplir el propósito. Pero en este camino, Dios comienza entonces, el Espíritu Santo comienza a armar el escenario para la película. Entonces comienzan a haber cosas que van a pasar en tu vida, conexiones, gente que tú vas a conocer, que te van a llevar a cumplir el propósito. Porque siempre que observamos, incluso el propio Jesús que venía para cumplir un propósito específico, el propio Jesús para poder entrar en el propósito, pasó del anonimato a ser conocido cuando el Espíritu Santo entró en la escena. ¿Cuándo entró en escena el Espíritu Santo en la vida de Jesús? El día del Jordán. El día que fue al Jordán y Juan Bautista lo bautizó en las aguas. Dice la palabra que en ese día descendió el Espíritu Santo y una voz se escuchó diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En ese día el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Y en ese día entonces Dios comenzó a mover el escenario profético para que Jesús cumpliera el propósito, que era morir por nuestras vidas, para que a través de esa muerte hoy tengamos vida eterna. Era un gran propósito. Pero fíjate que aún Jesús necesitó del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el poder ejecutivo que va a producir todo el escenario profético, la historia que Dios está queriendo hacer a través de tu vida. Y así fue con Jesús. Y Jesús cumplió el propósito. Jesús fue conectado con un hombre, Juan Bautista, para ser levantado de las aguas. Siempre en este camino con Dios, tú tienes que entender que Dios te va a colocar dentro de una iglesia, dentro de un lugar, para que a través de ese lugar Él pueda darte las herramientas, las conexiones, para que tú puedas cumplir el propósito para el cual Dios te creó. No existe de otra manera. Dios levanta a Bernabé para ir a buscar a Pablo cuando Pablo nadie quería acercarse a Pablo, porque Pablo había sido aquel que perseguía y mataba a los cristianos. Era conocido como Saulo. Era el nombre hebreo que era conocido, era Saulo, de Tarso. Pero Dios levantó a ¿quién? A Bernabé,
para de Antioquía ir a buscarlo a Tarso, para llevarlo a Antioquía para que fuera parte de la iglesia de Antioquía y Pablo comenzara a predicar la palabra, a ser maestro y profeta. Dice que al principio Pablo era maestro y profeta en Antioquía. Está en el libro de Hechos está escrito eso. Pero Dios usó a ¿quién? A Bernabé. Pablo estaba ahí, nadie hablaba de Pablo, Bernabé se acordó de Pablo, lo fue a buscar. Lo llevó a Antioquía y fue un lugar bueno para Pablo porque Antioquía era una iglesia que se había formado en una provincia cercana a Jerusalén, pero no estaba formado por judíos, estaba formado por griegos, por diferentes nacionalidades. Entonces eso era bueno para Pablo porque Pablo solamente se había criado bajo el yugo de la esclavitud, de la ley que era para los judíos. Él siempre había vivido como fariseo, perseguidor de la iglesia. Él no tenía relacionamiento con gente que no fuera judía. Pero ahí se comenzó a relacionar con los no judíos. Y era una preparación para el ministerio apostólico a los gentiles de Pablo. Porque Pablo, por esa iglesia, por esa ahora conocer, ¿cierto?, cómo Dios se movía en los no judíos, Pablo entonces entendió y fue conociendo a los no judíos. A tal punto que después Pablo se transformó en el apóstol de los no judíos. El apóstol de los gentiles. Pero Dios trabajó en Pablo a través del Espíritu Santo para mover a Bernabé, para llevarlo entonces a Antioquía. Y en Antioquía, ¿cierto? Pablo, después de más de un año que se congregó ahí, Dios lo levanta para comenzar los viajes misioneros que comenzó a realizar. En el libro de Hechos comenzaron sus primeros viajes misioneros, donde él levantó grandes iglesias como la iglesia de Éfeso, de Corintios, de Gálatas, de Filipenses. Todas esas cartas que vemos de Pablo fueron escritas en las iglesias que él abrió cuando salió del viaje de Antioquía, de la iglesia que había llegado a congregarse junto a Bernabé. Fue en esa iglesia de Antioquía que llegó la unción apostólica a él. Ahí fue separado Bernabé y Pablo como apóstoles para ir a los gentiles. Pero Pablo ya había pasado un año preparándose y viviendo con gente de otras culturas, viviendo con gente con otros idiomas. Pablo antiguamente no hubiese podido hacer eso, porque Pablo, como le dije, era judío, de judío, hebreo, de hebreo, fariseo. En cuanto a la ley decía irreprensible, perseguidor de la iglesia. O sea, él no tenía, en sí no tenía herramientas para él poder tener un relacionamiento con un no judío. No tenía herramientas. Pero Dios, como él había entrado en el propósito, cuando camino a Damasco Jesús se le aparece, y ahí, cierto, él se convierte a Jesús, y ahí pasa él de ser perseguidor a ser perseguido, porque después Pablo era perseguido por sus contemporáneos judíos, y él era perseguidor, ahora ya él era perseguido. Pero fue en ese momento que camino a Damasco Jesús se le aparece, y ahí obviamente comienza la obra del Espíritu Santo en la vida de Pablo. Y Pablo comienza a recibir por el Espíritu Santo las revelaciones que hoy enseñamos, como de la salvación por la fe, la justificación que es por la fe en Cristo Jesús, la autoridad del creyente, los dones espirituales, los dones ministeriales. Todo eso Pablo lo comenzó a recibir porque él empezó a relacionarse con el Espíritu Santo. Entonces, necesitamos de entender que Dios sí tiene todo planificado. Dios es todo lo que estamos viendo ahora mismo en Israel, con Irán, y lo que vimos, ¿cierto? Hace muy pocos años Israel tomó las tierras que hoy la gente los quiere sacar. Los pueblos árabes, no todos, pero gran parte de los pueblos árabes quieren eliminar a Israel. No es casualidad, ¿cierto?, que Irán estaba preparando esas bombas atómicas. Esas bombas atómicas eran preparadas para arrasar con Israel. Porque Israel en superficie no es tan grande. Es como
un San Pablo en Brasil, una ciudad de San Pablo, más pequeño incluso. Entonces no es algo tan grande Israel en terreno, pero resulta que son terrenos santos, son los terrenos que Dios le dio a Abraham. Israel vive en la tierra que Dios le dio a Abraham. Esa tierra es por herencia. ¿Quién puede sacar a Israel de su tierra si Dios se la dio a Abraham? ¿Quién? Nadie, pues querido. Entonces, incluso lo que nosotros estamos viendo allá es todo un escenario también profético. Y eso también es lo que va a ocurrir cuando nos vamos de acá, seamos arrebatados. Israel va a quedar acá, porque Israel no cree en Jesús. Israel va a quedar acá por 7 años y todos los pueblos, ahora solamente está Irán. Ahora Israel tiene de aliado al gran Estados Unidos, que le prestó ropa ayer y bombardeó los lugares nucleares que tenía Irán, y ahora ya se acabaron los lugares nucleares de Irán, porque a Estados Unidos ayer le lanzó 3 bombas a cada lugar donde estaban las estaciones de uranio nucleares. Entonces, claro, ahora Estados Unidos le presta ropa, pero resulta que en el escenario profético de al final de los 7 años nadie le va a prestar ropa a Israel. Todos los van a tener, dice que van a estar todos reunidos para destruir a Israel, todas las naciones. Todas las naciones van a tener a Israel encerrado para destruirlo en el final profético. ¿Y ahí quién llega? Nosotros. ¿Con quién? Con el Rey de los Reyes, con el descendiente de David, para libertar al Israel de la muerte y que sigan viviendo en las tierras que fueron entregadas a Abraham, donde nosotros los hijos de Dios, los cristianos, vamos a reinar con Jesús en Jerusalén. Cada vez que yo veo reportajes de Jerusalén, nosotros seguimos a unos judíos que siempre hablan de cosas turísticas en el canal de YouTube, ¿cierto? De cosas turísticas de Israel. Siempre yo me imagino que un día voy a estar viviendo ahí, en el tiempo del milenio. No ahora, porque no es mi llamado ni mi propósito en este tiempo evangelizar a los judíos. Pero sí yo sé que en el milenio vamos a estar ahí reinando con Jesús, porque ahí va a ser el centro de operaciones. Sé que voy a vivir ahí, no en este tiempo, sino que en el milenio, sí voy a vivir allá. Y si logro conocerlo en estos años que estoy con vida acá, gloria a Dios, pero no es algo que no me deja vivir, porque yo sé que voy a vivir sí 1000 años ahí. Entonces diga conmigo, todo tiene un propósito. Todo el escenario profético lo está armando Dios a través del Espíritu Santo. Por eso que el día que el Espíritu Santo llegó a la tierra, el día de Pentecostés, ahí comenzó el propósito de la iglesia. La iglesia no tenía un propósito claro hasta que descendió el Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo que ungió a la iglesia para poder alcanzar el mundo entero. Entonces el Espíritu Santo, querido, es parte de todo lo que nosotros vivimos, es parte de nuestra historia personal y nuestra historia general. Incluso que cuando evangelizamos, cuando le hablamos a alguien, es el Espíritu Santo que convence al hombre de pecado. No somos ni nosotros sí hablamos, le mostramos la salvación, pero ¿quién convence al hombre de pecado? El Espíritu Santo. Incluso cuando seamos raptados en el día del rapto, el Espíritu Santo no se va a ir con nosotros. O sea, va a ir dentro de nosotros porque está en nosotros. Pero Él va a seguir viviendo en la tierra porque Él es omnisciente, omnipresente. Él va a seguir acá, va a seguir con nosotros también, pero Él va a seguir acá porque en esos 7 años va a haber gente que va a predicar el Evangelio. Como enseña Apocalipsis, los 144.000 que van a predicar, 12.000 de cada tribu de Israel. Los 2 testigos que van a estar predicando también en Jerusalén son evangelistas que van a estar anunciando el Evangelio. Y obviamente que
porque los que hayan conocido a Jesús le van a hablar a sus vecinos. Y muchos cristianos descarriados, que ahí se van a dar cuenta que tenían que haber obedecido, que van a estar ahí, van a decir, no, si es verdad, si esto que pasó, no, los marcianos que vinieron, no es que los marcianos llegaron ya y se llevaron a la gente. Porque también va a ser un engaño que se va a levantar en esos años, que los extraterrestres llegaron y abducieron a la gente. Pero resulta que abducieron a los puros cristianos. Entonces, se va a levantar ese engaño, porque va a estar todavía el diablo, el engañador. Pero por eso que también muchos cristianos que estaban viviendo una vida de pecado, una vida fuera del Señor, que se van a quedar, ellos también obviamente van a darse cuenta, muchos van a reaccionar y van a predicarle a otros, van a evangelizar a otros. Claro que al final van a morir decapitados, no es muy rico morir decapitado, pero no les va a quedar otra opción. Por eso yo le digo, mejor, si usted quiere quedarse con la cabeza puesta todavía, yo le digo, es mejor obedecer. Es mejor obedecer. Es la mejor decisión obedecer a Dios, querido. Y obviamente que podemos obedecer a Dios porque tenemos el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a obedecer a Dios. No hay mejor lugar. Usted siempre tiene que entender que no hay mejor lugar y usted va dando pasos seguros, aunque, querido, muchas veces tú vas caminando y no vas viendo nada. Tú no vas viendo nada, no vas viendo, estoy cumpliendo mi propósito. Hay veces que parece que no estás cumpliendo nada. Pero el lugar de obediencia es lugar de tu tranquilidad. El lugar de obediencia es lugar de avance. Entonces, cada vez que tú estás obedeciendo a Dios, al Espíritu, y no a los deseos de la carne, tú estás creciendo y avanzando, y es como que en un día que vas viajando en auto con neblina, que no ves nada, pero tú sabes que va avanzando y de repente tú llegas al lugar. Así muchas veces va a ser la vida. Parece que no estamos viendo nada, pero estamos obedeciendo. Y la obediencia continua te va a llevar a resultados. Y vas a poder estar en un momento de tu vida, vas a estar en el propósito. En el propósito. Porque te decidiste acercarte a Dios. Entonces cada vez que entramos en el propósito tenemos el poder del Espíritu Santo. Yo me acuerdo cuando vivía una vida sin propósito, una vida no conociendo a Dios, pero cuando decidí buscar a Dios y ahí comencé a entrar en el propósito, lo primero que experimenté fue ahí en el centro, en la plaza de Viña del Mar, en la noche de Viña del Mar, cuando oraron por mí, cayó el poder de Dios sobre mí como un fuego y quedé quemado de fuego del Espíritu y temblando y hablando en lengua en la calle. Ese día el Espíritu Santo llegó a mi vida. Y desde ahí yo comencé a entrar en mi propósito. Y vivo en mi propósito. Porque después que tú entras al propósito, ya comienzas a entrar en el propósito, fue como David a los 17, o el mismo José. José, el mismo rey, el mismo faraón, se dio cuenta que el Espíritu de Dios estaba en José. Nadie podía haberle revelado lo que se le reveló si no era por el Espíritu. Pero José entró en su propósito a través de todo eso que sufrió con su hermano, a través de todo la traición que sufrió por su hermano y todo él, pero él se mantuvo siempre en la dirección de obediencia. Nunca se ve a José reclamando, nunca se ve a José murmurando, aún en cosas injustas que él vivió. Porque, querido, cuando cuando entras en el propósito, no quiere decir que tú vas a tener puros encuentros de felicidad con las personas. De hecho, vas a vivir muchos encuentros que no son de felicidad con las personas. Pero
Pero lo importante es que nosotros no nos desenfoquemos. Porque en el camino siempre el diablo va a querer distraernos con alguien que nos ofendió. Puede ser hasta un líder que te ofendió, puede ser hasta un papá, una mamá, alguien te ofendió, un amigo, alguien, para que tú dejes de avanzar en el propósito. Y así aconteció con José. Pero dice la Biblia que esos sueños que él mismo tenía, habían propósitos que Dios le revelaba a través de sueños. Habían propósitos que eran revelados a través de sueños. Hay veces que a lo mejor hasta por sueños Dios te va a revelar. Como yo les contaba el domingo pasado, Dios me reveló mi propósito a través del apóstol Bade en una conferencia públicamente. A otros como José fue a través de sueños. O a otros a lo mejor ningún ni sueño ni alguien proféticamente hablándote públicamente, sino que tú mismo descubriendo tu propósito en el camino de la vida. Pero el propósito se cumple. Cuando José recibió los sueños, cuando José fue vendido por los hermanos, tenía aproximadamente 17 años. Y vemos cuando cumplió 30 años, como él fue ungido como el segundo a bordo del imperio. Entonces, mire esto, Génesis capítulo 41, verso 38. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? Fíjese lo que dice acá, porque esto lo escribió Moisés. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en que esté el Espíritu de Dios? Eso nos muestra, querido, que José, para poder cumplir ese propósito, ese gran propósito de salvar la vida de la nación de Israel por los años de hambre que venían, el gran propósito de que la nación de Israel no desapareciera, porque ese fue el propósito principal de la vida de José, que la nación de Israel no desapareciera. No fue ser él el segundo a bordo del imperio más grande de esos años. No fue algo personal. Claro que fue algo bueno, personal, que él vivió. Ser levantado, ¿cierto?, a los 30 años, jovencito, ser el segundo a bordo del imperio más grande. Después de 13 años se cumple la profecía completa. Pero eso no era el propósito. Como les digo, la añadidura de ser un hombre multimillonario en esos años, él era multimillonario. Tenía la administración de todo Egipto, que era la nación más próspera y más poderosa de esos años. Aún como multimillonario que se transformó José, ese no era el propósito. Esa era una añadidura. Porque cuando tú estás haciendo el propósito de Dios, el dinero te va a seguir. La abundancia te va a seguir. Te va a seguir el dinero. Cuando tú estás buscando el propósito, el dinero llega. Él buscó el propósito. Se transformó en un hombre multimillonario. Pero no era el propósito. El propósito era que la nación de Israel no muriera en esos 7 años de hambre que venía sobre el Medio Oriente. Y toda la nación de Israel fue a vivir por causa de José, fue a vivir a Egipto, y ahí comieron lo mejor de la tierra de Egipto. Y la nación judía se multiplicó en Egipto, creció en Egipto. Después murió José, después el faraón, hubo otro faraón, y después ellos no reconocieron a Israel y lo esclavizaron y vivieron bajo esclavitud casi 350 años, porque vivieron casi 430 años en Egipto, pero no siempre en esclavitud. Entonces unos 380 años estuvieron en esclavitud. En otros tiempos estuvieron bajo bonanza. Tenían las mejores tierras cuando José los trajo a su papá Jacob
trajo a su hermano a las 12 tribus de Israel, que eran los hermanos eran las tribus de Israel. Cuando los trajo a vivir a Egipto, tenían las mejores tierras, las mejores comidas. Pero resulta que los otros faraones que nacieron y después no reconocieron. Pero ahí levantó Dios otro propósito, Moisés. Dios levanta a Moisés, ¿cierto? Lo unge con el Espíritu Santo, porque Moisés a los 80 años no lo conocía nadie. Y los que conocían de Moisés a los 80 años, los que lo conocían de Egipto, lo veían como un asesino, porque había matado a uno de los soldados del faraón. Pero a los 80 años entró en su llamado. Su propósito, ¿cuál era su propósito? Libertar a Israel. Yo le pregunto a usted, cuando usted mira las noticias, cuando usted ve todo lo que se está hablando de Israel, si Dios fue capaz de proteger a Israel con José, si Dios fue capaz de proteger a Israel con Moisés, si Dios ha sido capaz de proteger a Israel con todos esos grandes hombres de Dios, ¿será que Dios dejó de ser Dios e Israel va a ser destruida por Irán? El mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Y el mismo Dios que libró a Israel de la muerte y de la destrucción es el mismo Dios que va a librar a Israel allá. Entonces cuando usted vea a Israel, usted siempre piense, Israel está protegida. Está protegida. Yo entré en un foro judío, que sigo unas páginas judías, y había unos foros y estaban hablando, y yo le respondí con una palabra hebrea, como yo soy hebreo, y yo le puse el Dios, Elohim, en hebreo, como tengo la Biblia en hebreo, le copié el hebreo. Si Dios, Elohim, está por Israel, ¿quién contra Israel? Un gran shalom le puse. Tenía más de 80 me gusta. Porque la gente que no conoce la Biblia, pensarán algunos árabes, a lo mejor palestinos, que va a destruir Israel, como lo odian. ¿Será que algún palestino árabe pensará que van a destruir Israel? Pero quiero darle una mala noticia si usted me va a escuchar por el YouTube, que Israel es parte del reloj profético. Israel tiene las tierras que se las dio Elohim, el Dios que es más que suficiente. Entonces, por más que intenten destruir a Israel, Israel prevalecerá. Prevaleció en el tiempo del faraón, prevaleció en los tiempos de hambruna, prevaleció y prevalecerá siempre. Prevaleció cuando Hitler mató a 6 israelitas en la Segunda Guerra Mundial. 6 millones de judíos fueron muertos en el Holocausto por Hitler, y aún así prevaleció Israel. A pesar de lo que hizo Hitler con los israelitas, 3 años después la ONU le estaba dando las tierras que Dios le dio a Abraham. O sea, después de una maldición de haber muerto 6 millones de judíos, 3 años después Dios les da la tierra. Y ahora ellos volvieron a tener, y esas tierras son la plusvalía más grande, tienen sus lindas playas, tienen sus lindas construcciones, tienen las mayores tecnologías, tienen la mejor agricultura, tienen el mejor armamento, tienen las mejores universidades, tienen los mejores científicos, tienen los mejores médicos, tienen las mejores tecnologías, tienen lo mejor. Porque es Israel. Porque Dios creó a Israel. Es como que te dijeran a ti, el diablo te va a destruir. Va a estar cuau, si usted sabe que Dios por mí soy hijo de Dios. Yo le digo a usted, querido, ¿será que Dios es más fiel con Israel que con usted? Si ni Israel, que es la nación tan amada y protegida que estamos hablando, es llamada hija e hijo. Porque ellos son llamados el pueblo, es diferente. Ser pueblo a ser hijo. Usted es hijo e hija de Dios. Y anda con más miedo ni que los iraníes le estuvieran mandando bomba a la casa. Hay algunos que andan con más miedo como que fueran bombardeados todos los días por Irán.
Yo estaba sorprendido viendo en directo, tenemos un canal que seguimos en YouTube con la Marce de Israel, otro más. Y el día quinto de la guerra que ya había comenzado, el día quinto mostraba uno de los, el que seguimos estaba haciendo un reporte en vivo, un live en vivo y pasó por el centro de Israel en Tel Aviv. Y la gente tomando café, las cafeterías, los cabros chicos corriendo en la calle, hay como el paseo aquí Independencia, ¿era así? Corriendo en la calle. O sea, yo decía, ¿qué? ¿Usted cree que esa confianza se la dan los búnkers que tienen? Esa confianza es conocer su historia. Ellos conocen su historia. Ellos conocen cómo Dios los libró del faraón, cómo Dios los libró de todas las cosas que han pasado en Israel. Israel, querido, tiene 4000 años de historia. Nosotros los chilenos tenemos como 200 y tanto. Del 1810 recién tenemos historia, imagínense. Y ellos tienen 4000 años de historia, o sea, ellos empiezan a leer la historia y oye, mira cómo Dios libró a Abraham, mira cómo Dios libró a Moisés, cómo Dios libró a David del Goliat, como toda esa historia ellos lo tienen 4000 años. Entonces ustedes creen que están ahí en Tel Aviv y dicen, ay, Irán nos va a matar. No, ellos saben que el Dios de Israel, el Dios que acampa en Israel, el Dios que los protege, el que ninguna obra del diablo contra ellos prosperará, Él está con Israel. Y ellos pueden estar en medio de guerra tomándose un café en una cafetería. Mientras las demás personas en Irán están corriendo, se están arrancando del país. Porque ¿quién ha vencido a Israel? Ahora, ¿quién puede vencer a un hijo de Dios? Ay, Dios mío. Y usted anda preocupado porque le puede faltar trabajo, no puede pagar una cuenta. Entienda quién es usted. Entienda que tiene un propósito. Viva su propósito y vea la provisión llegar. Disfrute ser hijo o hija de Dios y no se amedrente ante amenaza de nadie ni de nada. Si Israel, que no tiene la naturaleza divina y al Espíritu Santo viviendo dentro, si los judíos no tienen esa bendición, solo una promesa, pero usted tiene el ADN de Dios, la naturaleza de Dios, es hijo de Dios. Dios lo va a librar de todo. Dios le va a dar victoria en todo momento y en todo lugar. Usted fue hecho más que vencedor. Usted y yo tenemos un pacto superior al que el rey David tenía. Usted tiene un pacto que es superior al que los judíos tienen con el Padre, con Elohim. Usted tiene algo superior. Hebreos 8:6 dice que usted tiene un pacto mejor, basado en mejores y grandiosísimas promesas que Dios nos dio. Querido, sumérjase en su propósito, sumérjase en las escrituras, sumérjase en la palabra, conozca a su Dios, conozca quién es usted y comienza a disfrutar la vida, querido. Comienza a danzar en medio de la tormenta. Aleluya. Comienza a danzar en medio del problema.
Comienza a alegrarse cuando los problemas llegan, no se empiece a deprimir más. Alégrese porque Dios ya le tiene la solución, porque Dios ya tiene marcado un futuro. Dios ya tiene marcado su futuro. El Espíritu Santo ya tiene el escenario hecho, tiene todo hecho para ti. Y siempre que Dios está involucrado en nuestra historia, el resultado es victoria. El resultado es éxito. No hay plan de Dios que diga hay destrucción y falla. Dios no creó ningún propósito para dar como una caída. Son nuestras elecciones que nos hacen caer. Pero nunca Dios nos creó y nos diseñó para que demos falla, para que demos destrucción. No, nunca, porque nuestro Dios, eterno Dios, Él es bueno y sus planes son buenos. Cuando escogemos hacerlos y obedecerlos, vamos a tener siempre un buen resultado. Así como Israel, con un pacto inferior, cuanto más nosotros con un pacto superior. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lo mejor es ser cristiano. Yo quiero ser judío. Cuando llegan esos judíos mesiánicos, quiero ser judío. ¿Qué judío, querido? Si lo mejor pacto es ser cristiano. Los judíos se van a convertir al final de los 7 años, pero pucha que la van a pasar mal para llegar ahí. Pero nosotros somos cristianos, tenemos un pacto superior. Pero algunos hasta tienen vergüenza de decir que son cristianos, que van a una iglesia, o sea, vergüenza del pacto, vergüenza de Dios. Ay, ¿qué van a decir de mí que soy canuto? No voy a hablar de Dios, que se van a burlar de mí. Que se burlen de mí, que digan lo que quieran, querido, pero yo voy a abrir la boca para decir, mi Dios es bueno. Él tiene propósitos buenos. Él tiene una alianza eterna. Él tiene lo mejor para mi vida. Y lo proclamaré y lo honraré en cualquier lugar. Porque Él es mi Señor. Él es mi Salvador. Él cambió la historia de mi vida. No tengo vergüenza de hablar de Él y decir lo bueno que Él es Él. Para siempre. Es su misericordia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No tenga vergüenza de su Dios. Porque pucha que Él es bueno. ¡Qué grande! ¡Qué fiel! ¡Qué grandioso! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Alégrese, iglesia! Levante sus manos, alégrese. Usted no está en un funeral, alégrese. Alégrese de esta palabra que Dios le dio. Alégrese de ser hijo. Aleluya, a usted le falta un poco de ritmo. Levántese de la silla, sé que el frío lo tiene tullido, parece. Póngate una música buena, ahorita vamos a danzar, una danza de victoria. Alégrese, querido, esta palabra es para alegrarse, querido. Esta es para partir mañana la semana en victoria. Acuérdese que usted tiene promesas, querido. Acuérdese que usted es hijo de Dios. Diga, yo soy más que vencedor. Diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted tiene alegría, querido, empieza a mover las patitas. Si usted se alegra de lo que Dios le dio, empieza a mover las patitas ahí. Amén. Vamos a alegrarnos. Eso. Danza de victoria en mis pies.
mayor habita en mí, el mayor habita en mí, el mayor habita en mí, el mayor habita en mí. La danza de victoria en mis pies. Una poderosa fe en mí. Gracias, Señor. Milagros en mi vida.
síntoma de enfermedad, algún resfriado o algún diagnóstico médico, mal diagnóstico médico, aquí hay pacto, aquí hay sanidad. Amén. Así que si hay alguien que vino con algún síntoma, venga acá para orar por usted y ese síntoma, esa enfermedad va a tener que salir corriendo. Amén. Amén. Ponga su mano en dirección a nuestro hermano